Día 3 de octubre. Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen Carmelita, patrona de las misiones. Bien conocida es la vida de este ángel de candor, llamado la Florecita del Carmelo. Ella misma la escribió por orden expresa de su superiora, la Madre Inés de Jesús, en 1895 y 1896, y fue publicada con el título de Historia de un alma el año 1898. Completada luego por los informes que facilitó la familia y los que se tomaron del proceso de canonización, constituye el principal documento de la vida de la santa. Su padre, Luis Martín, nació en Burdeos el año 1823 y a los 20 años solicitó el ingreso en los canónigos regulares de San Agustín del Monte San Bernardo de Suiza. No pudo admitirle el prior por no haber cursado el joven los estudios de la Trinidad, y así, de regreso a Alençon, prosiguió el aprendizaje de relojero que había empezado. La madre, Celia Guérin, maestra de punto de Alençon, también trató en su día de ingresar en la congregación de Hijas de la Caridad, pero la superiora del hospital de Alençon le declaró que su vocación era vivir como buena cristiana en el siglo. Celebróse el matrimonio el 13 de julio de 1858, en la iglesia de Nuestra Señora de Alençon. Ambos consortes practicaban sus deberes cristianos, sin ostentación, pero con entereza y piedad. La señora Martín no tuvo vocación para esposa de Cristo, como su hermana mayor, que ingresó en las Salesas, y pues llamóla el Señor a vivir en el siglo, pidióle ella desde el comienzo numerosa prole, y la gracia de poder consagrar todos sus hijos al divino servicio. Su demanda fue oída, pues en pocos años alegraban el hogar 9 hijos, 4 de los cuales no tardaron en ir a juntarse con los coros angélicos. Los 5 restantes se consagraron a Dios en la vida religiosa. Cada hijo era, al nacer, consagrado a María y recibía en el bautismo el nombre de la Reina del Cielo. Cuando la 4ª hijita, María Elena, aún de corta edad, hubo muerto, los padres pidieron al Señor un misionero. 2 infantitos vinieron sucesivamente a ocupar un puesto en la familia, pero al igual que la niñita que le siguió, no hicieron más que aparecer y volar al cielo. El misionero tan deseado iba a ser el 9º y último vástago de la familia. Ese 9º vástago fue una niña que nació el 2 de enero de 1873 en Alençon y que fue bautizada 2 días después en la iglesia de Nuestra Señora. Recibió los nombres de María Francisca Teresa y actuó de madrina su hermana mayor, María Luisa. Teresa era de salud muy delicada. Para sacarla adelante, su madre, agotada ya, hubo de confiarla a una nodriza, campesina robusta y muy experimentada. De regreso al hogar paterno, la niña, a quien el padre llamaba su reinecita y la madre calificaba de diablillo y de huroncito, lo llenaba todo de alegría por su amable sonrisa, su corazón afectuoso y su piedad precoz. Era de genio vivo, expansivo, franco y alegre. Cuando había pegado o empujado a su hermana María Celina, que le llevaba 3 años y era su compañera inseparable, o cuando había rasgado un poco el empapelado, aunque fuera por inadvertencia, tenía el convencimiento de que debía acusarse para que se le perdonara. Tampoco estaba exenta de defectillos, muy al contrario. Ya se la podía encerrar todo el día en el cuarto oscuro, que no soltaría un sí ni a 3 tirones. A veces se portaba como una niña antojadiza y caprichosilla, pero no tardaba en apenarse de veras por su desabrimiento y palabras irrespetuosas, y corría a pedir perdón. Contaba apenas 4 años y medio cuando murió su madre. Todo cuanto Teresa vio desde el día en que la viaticaron
días de amargo dolor y lágrimas, la impresionó profundamente. Escuchaba en silencio lo que se decía en torno suyo, aunque sin comprenderlo bien, y se daba cuenta de la inmensa desventura que alcanzaba a la familia. Esta dolorosísima muerte trocó por completo el carácter de Teresita. Ella, tan decidora y tan alegre hasta entonces, volvióse tímida, retraída y sensible en extremo. Sin embargo, los años que transcurren desde 1877 a fines de 1886 son para la niña un paréntesis en el penar, una época no interrumpida de tiernas efusiones en la familia y de goces purísimos al recibir la primera comunión. No tardó el señor Martín en darse cuenta de la necesidad de procurar a sus huerfanitas una segunda madre, y pensó en su hermana. Liquidó pues su comercio, vendió la casa y se impuso el sacrificio de alejarse de la compañía de sus amados difuntos, yendo a vivir al pueblo de Boissonets en el término de Lisieux, al lado de su cuñado, el señor Guérin, farmacéutico de la localidad. En el aposento riente de flores, tan del agrado de Teresa y rodeada de cariño, recobró ésta su temple jovial y vivaracho. Paulina, por su parte, hacía las veces de madre para con ella, enseñábala a leer, explicábale la doctrina y las festividades de la iglesia, seguía, en fin, formándola en la piedad y en el cumplimiento del deber y del sacrificio. La niña correspondía admirablemente a tantos desvelos, esforzándose en agradar a Jesús en todas sus obras. Por la noche, antes de retirarse a descansar, examinaba ya su conciencia para ver si el Señor tenía motivo de estar satisfecho de ella, sin lo cual no hubiera descansado tranquila. Habíase confesado por vez primera a los 6 años. Solía el padre salir con su reinecita, después de comer, a visitar el Santísimo, a una u otra de las 2 iglesias de la población, y a veces a la de las Carmelitas. En las procesiones del Corpus estaba en su elemento la niña Teresa, cuando derramaba flores al paso del Santísimo, arrojábalas muy alto, y nunca disfrutaba más que cuando veía que los pétalos alcanzaban la custodia. En octubre de 1881, el señor Martín inscribió a su hijita como pensionista en el monasterio de Benedictinas de Lisieux. Teresa, que sustituía en el colegio a Leonia, encontróse allí con Celina y su prima María Guérin. Con esta última, futura carmelita como ella, es con quien más gustaba imitar la vida penitente y silenciosa de los anacoretas. Los años de internado fueron una prueba muy ruda para esta alma tímida, sensible, plácida y escrupulosa cumplidora de sus obligaciones de colegiala. Un año después, en octubre de 1882, Paulina ingresaba en el Carmelo de Lisieux, con el nombre de Inés de Jesús. Esta separación fue para Teresa motivo de vivo pesar. La vida se le presentó con toda su cruda realidad, sembrada de penalidades y continuas separaciones. Para consolarla, su hermana mayor le había explicado en qué consistía la vida de la carmelita, a saber, orar, inmolarse, vivir íntimamente con Jesús. Prendada de lo que había oído, aquella niña de 9 años conservó en su mente la impresión de que el Carmelo venía a ser algo así como la soledad donde ella debía refugiarse para vivir con Dios. Animada de tan bellos sentimientos, comunicó su vivo anhelo a Paulina y luego a la madre priora, quien la consideró demasiado joven todavía. El ingreso en religión de la segunda hija del señor Martín fue para su reinecita causa grave de enfermedad misteriosa a la cual, por divina licencia, no era ajeno el tentador. Acometiéronle dolores continuos de cabeza, que unidos a su extremada sensibilidad, la inutilizaba por completo. No obstante de ello, prosiguió los estudios con toda aplicación. Al año siguiente, por Pascua, empeoró y fue presa de violentas crisis, hasta el punto de que temió por su vida. En tal estado, decía cosas ajenas a su modo de pensar,
y hacía otras como forzada por superior impulso. Quedábase desvanecida horas enteras y parecía estar delirando de continuo. Visiones terroríficas le arrancaban espantosos gritos. A veces no conocía a su hermana María, que la cuidaba, ni a los demás parientes. El padre, inconmovible como una roca en su fe, mandó celebrar una novena de misas en Nuestra Señora de las Victorias de París. En el decurso de la novena, y en un momento de crisis en extremo violenta y fatigosa, las 3 hermanas de la enfermita cayeron de hinojos ante una imagen de la Reina del Cielo que adornaba la sala. Mientras oraban, vio Teresa cómo la estatua, o por mejor decir, la soberana de los ángeles en persona, le sonreía, se adelantaba radiante hacia ella y la miraba con indecible amor. Ante espectáculo tan maravilloso, prorrumpió en llanto consolador y logró al fin distinguir a sus hermanas. La Virgen Santísima acababa de curarla. Pasados breves días de discretas alegrías y distracciones, convenientes para ayudar al total restablecimiento y mejor dispuesta que nunca a reanudar su vida de intimidad con Jesús, prosiguió Teresa los estudios, aplicándose con todo esmero bajo la dirección atenta y delicada de su hermana María, a disponer su alma para la primera comunión. Con tal objeto, la tierna adolescente procuraba que su corazón fuera un vergel adornado con actos de amor y de sacrificio. Oculta a veces tras las cortinas, pensaba en Dios, en la brevedad de la vida y en la eternidad que no ha de tener fin. Bien se adivina el fervor y el cuidado escrupuloso con que haría los ejercicios preparatorios a la primera comunión. Llegó por fin el 8 de mayo de 1884, en que le cupo la dicha de participar en el divino banquete. Ella misma nos cuenta lo que fue en ese día el primer ósculo que Jesús imprimió en su alma, una verdadera fusión en que Teresa desapareció cual gota de agua en el océano, quedando solo Jesús como dueño y rey de su corazón. No le exigió sacrificio alguno, pero Teresa se entregó nuevamente a él para siempre. Por la tarde de ese día feliz, llevóla su padre al Carmelo para ver a Paulina, que aquella mañana misma se había consagrado como esposa a Jesucristo. Teresa la contempló embelesada, envuelta en níveo velo como el suyo, y ceñida la cabeza por una corona de rosas. Con ansia verdaderamente inenarrable, esperaba ella poder vivir a su lado. Un mes después recibió la confirmación. Muy necesaria le era tal gracia, pues las pruebas de todo género no habían de abandonarla por espacio de varios años, en forma sobre todo de enojosos escrúpulos. Mucho la afectó también la entrada en el Carmelo de María, su hermana mayor, octubre de 1886. En tal dolorosa separación, no le faltó la asistencia del Señor, el cual le mostró al propio tiempo que solo a él hay que aficionarse. Recibida la confirmación, solicitó el ingreso en las Hijas de María. Por Navidad de 1886, obróse en Teresa un cambio sensible. Recobró la fortaleza de alma que perdiera con ocasión de la muerte de su madre y triunfó decididamente de sí misma, con lo cual emprendió a pasos agigantados el camino de la perfección. Apenas cumplidos los 14 años, Teresa comunicó a Celina el propósito irrevocable de ingresar en el Carmelo en las Navidades de 1887, día del primer aniversario de su conversión. El día de Pentecostés comunicó tales proyectos a su padre. Este acogió la noticia con lágrimas de alegría y de dolor a la vez. Sin embargo, vencido por las razones de la niña, dióle al fin su consentimiento. Su tío materno y tutor a la vez, si bien se opuso en un principio a las pretensiones santas de su sobrina, tocado de la gracia, consintió también en ceder al Señor aquella flor privilegiada. La priora del Carmelo, Madre María Gonzaga, no opuso reparo a la admisión del postulante, pero el superior eclesiástico de la comunidad no autorizaba el ingreso hasta los 21 años.
Ante semejante contrariedad, no se dio por vencida la niña, y acompañada de su padre, fuese el 31 de octubre a pedir audiencia al obispo de Bayeux y de Lisieux. Una vez en su presencia, Teresa solicitó con gran fervor autorización de ingresar a los 15 años en el Carmelo, pero el prelado no juzgó conveniente manifestar su pensamiento en el acto y prometió hacerlo más tarde. Entretanto, acompañado de sus hijas Celina y Teresa, por aquel entonces Leonia intentaba el ingreso en la Orden de las Clarisas, excesivamente rigurosa para su endeble salud. El señor Martín partió, a principios de noviembre, en peregrinación diocesana por Suiza, Italia y Roma. En la audiencia pontificia del 20 de noviembre, arrodillada la Santa Niña a los pies del Papa León XIII, le dijo: «Santísimo Padre, en honor de vuestro jubileo, permitidme ingresar en el Carmelo a los 15 años. Hija mía, haz lo que dispongan los superiores, que, si Dios quiere, ya ingresarás», fue la contestación del sumo pontífice. Ante evasivas como estas, Teresa se entristecía mucho, pero no perdía la calma, y sumisa y confiada se remitía a la divina providencia. Al regreso de la peregrinación escribió al prelado, el cual, con fecha 28 de diciembre, permitió su ingreso inmediato por carta dirigida a la priora, la cual sin embargo juzgó oportuno demorarlo hasta pasada la Cuaresma. Teresa quedó una vez más no poco contrariada. Por fin, el 9 de abril de 1888, día en que se celebraba la fiesta trasladada de la Anunciación, el señor Martín acompañó a su reinecita, la nueva sierva del Señor, a la capilla del Carmelo. Toda la familia comulgó, incluso Leonia, que circunstancialmente se hallaba en casa. Terminada la misa, la postulante fuese presurosa a llamar a la puerta del monasterio y abandonó definitivamente el mundo para vivir en adelante consagrada al amor de Jesús. Teresa hallábase al fin en la morada tan apetecida. La vida religiosa resultó ser tal como ella se lo había figurado, con más espinas que rosas. La sequedad de alma fue por mucho tiempo su pan cotidiano, pero la certeza que se le dio de no haber cometido jamás pecado mortal le tornó de nuevo a la paz. La madre priora, que formaba a la postulante en la humildad y desapego de las cosas terrenas, mostrábase a veces indiferente, otras severa y pródiga en reproches. Teresa había venido al convento para salvar almas, y en particular para rogar por los sacerdotes, y comprendió que Jesús no le otorgaría almas sino por la cruz. Buscaba en la Sagrada Escritura y en el Evangelio cuanto su alma necesitaba, y allí encontró el caminito llano del propio abandono. La toma de hábito a la que asistió su padre tuvo lugar el 10 de enero de 1889 y la presidió el prelado. Jesús otorgó a su desposada la alfombra de nieve que tanto había deseado para ese día. Para colmo de ventura, impusiéronle el nombre que en lo secreto de su corazón había elegido, Teresa del Niño Jesús, al cual le fue dado añadir, y de la Santa Faz. Quedaba inaugurado el noviciado. No hablemos de las mortificaciones voluntarias de los sentidos, de las maceraciones y disciplinas, ni mencionemos las luchas que sostenía en su corazón, incluso evitando hasta el fin de su vida, cuanto le era posible, la compañía prolongada de sus hermanas. Lo más terrible para ella fueron las arideces interiores y tribulaciones frecuentes para las cuales no hallaba consuelo alguno. Diríase que Jesús dormía. Con todo, Teresa estaba satisfecha e iba disponiendo su alma con el mayor cuidado para el día de sus místicos esponsales. Una vez más le aguardaba nuevo contratiempo. La poca edad retrasó sus legítimos y vehementes deseos hasta el 8 de septiembre de 1890, fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. En la víspera, movióle el demonio terrible tentación de desaliento,
pero lo venció con un acto de humildad. Jesucristo, que no se deja vencer en generosidad, inundó con torrentes de paz el alma de la desposada. En la ceremonia simbólica de la toma del velo, que se celebró el 24 de septiembre siguiente, la ausencia del señor Martín hizo derramar lágrimas de profundo dolor a su hija. Había abandonado este valle de lágrimas el 29 de julio de 1891. La larga enfermedad que padeció sirvióle, a no dudarlo, de purgatorio, conforme al deseo de Teresa. Así las cosas, Celina pudo ingresar el 14 de septiembre siguiente en el Carmelo de Lisieux, con el nombre de Sor Genoveva de la Santa Faz. Por su parte, Leonia había de tomar también el velo en la Visitación con el nombre de Francisca Teresa. Entretanto, Teresa del Niño Jesús, tras haber desempeñado varios oficios, fue elegida con sorpresa de su parte para el cargo delicado de auxiliar de la maestra de novicias. De hecho, toda la responsabilidad recaía sobre ella. Su enseñanza a las novicias puede compendiarse en estas dos cosas: olvido de sí mismas y caridad, temas que resumen todas sus lecciones. En la noche del jueves al Viernes Santo, 2 a 3 de abril de 1896, Teresa arrojó sangre por 2 veces. Con ello quería darle a entender el Señor que en su entrada en la vida eterna estaba cercana. De allí en adelante, notóse que las fuerzas empezaban a faltarle, y tanto más cuanto que la heroica religiosa se empeñaba en seguir hasta completo agotamiento los ejercicios de comunidad, pues todavía no sospechaba la gravedad de su estado. Para colmo de males, a los sufrimientos del cuerpo se le agregaron penas morales causadas por repetidos asaltos del demonio, particularmente tentaciones de amor y desconfianza. La enferma lo sufría todo resignada, estaba satisfecha de padecer por su Jesús, de inmolarse por las almas, por los sacerdotes y aún más, si cabe, por los misioneros. También ella solicitó un día partir para el Extremo Oriente, al remoto Carmelo de Hanoi. Hacia la primavera de 1897, los síntomas del mal fueron cada vez más alarmantes. El 8 de julio abandonó Teresa su aposento y se dirigió a la enfermería. En los postreros meses de su sacrificio solía hablar del caminito llano, del caminito infantil, de toda buena carmelita. Anunció que, después de la muerte que debía unirla con Dios y dar principio a su felicidad eterna, haría caer sobre la tierra una lluvia de rosas y que pasaría la bienaventuranza eterna haciendo bien a este mundo. 17 de julio. El 30 del mismo mes recibió la extrema unción. Desde el 17 de agosto, los frecuentes vómitos la privaron de la dicha de la Sagrada Comunión. Teresa había deseado morir de amor a Jesús crucificado, y su deseo fue atendido. El 30 de septiembre sufrió penosa agonía, exenta de todo consuelo humano y divino. Ello era debido al vehemente deseo de salvar almas. En ese mismo día, después del Ángelus vespertino, dirigió una prolongada mirada a una imagen de María Santísima y luego al crucifijo, exclamando: «Oh, cuánto la amo! Dios mío, os amo», fueron sus postreras palabras. Los funerales constituyeron un triunfo. Según su promesa, no tardó en caer sobre su tumba copiosa lluvia de rosas, de milagros y favores, que aceleraron extraordinariamente su causa de beatificación. La canonizó Pío XI en 1925 y en 1927 la proclamó copatrona de las misiones. La devoción a Santa Teresa del Niño Jesús hízose rapidísimamente popular, tanto por los extraordinarios y múltiples prodigios obrados en favor de sus admiradores, cuanto por la sencillez y encanto con que la santidad se transparenta en su vida. Santa Teresita del Niño Jesús, florecita del Jardín del Carmelo, ruega por nosotros. Ad maiorem Dei gloria.
dos banderas